Saludos mis amigos, hermanos, hoy con este mallete que lo voy a sonar aquí con mucha devoción, honrando la toga del Tribunal Cristiano, un día memorable, un día histórico, un día para celebrar la vida y la preservación de la vida y el derecho de los niños que así como el faraón persiguió y el reino de Herodes y cuantos otros momentos de la historia, hoy se reivindica el derecho de la vida, de los nacituros, del niño por nacer. Y estamos muy regocijados por la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El programa básicamente esto es lo que va a girar, el 693 y la decisión de revocar el famoso caso de Roe versus Wade, Parenthood versus Casey, y hay uno más, el padre lo va a discutir, que es Dobbs versus, ese no sé, versus quién es, padre, si me ayuda. Georgia, pero... Y Georgia. Saludo, padre. Debe estar usted contento y feliz. Oh, feliz como una lombriz, bailando en un patín, como se dice aquí en Puerto Rico, como decimos nosotros. Sin duda, esto es uno de los momentos históricos más importantes que nosotros viviremos en nuestro lifetime. Sin duda, esta decisión del Tribunal Supremo marca un nuevo escenario en la defensa de la vida humana del niño en el vientre materno. Ya no tenemos las restricciones, el carimbo, la retranca de la jurisprudencia federal que imposibilitaba a los estados y a nosotros como territorio poder cumplir, en el caso de Puerto Rico, la aspiración que nuestra Constitución tenía desde siempre. Ustedes se pueden imaginar, ya en la Constituyente, nuestros padres de la Constituyente hicieron una enmienda que es que todo ser humano tiene derecho a la vida, y allí el que la presentó, que fue Arrillaga, aquí la tengo, ¿verdad? Es uno de los padres de la Constituyente, decía lo siguiente, y es pertinente a esta nueva decisión. Quiero leerla porque una de las senadoras que habló en contra del proyecto, se me está yendo fuera del libreto. Pero quiero porque esto es importante, pastor. Pues vamos a invertir el programa para yo no perderme como juez del tribunal. Vamos a discutir el 693 y después volvemos con él. Y volvemos, porque para que nuestros amigos que nos siguen, porque yo sé que el padre está bien excitado y tengo que llevarlo, y yo sé que tengo gente que a lo mejor pues no sabe ni quién es Arrillaga, ni entiende de la Constitución y en qué contexto se va a dar. Es que en este pasado martes estuvimos en el hemiciclo porque se llevó a votación el proyecto 693, que es el proyecto que en alguna manera va, cuando la criatura sea viable, después de las 22 semanas, se protegerá la vida. Y entonces en la discusión, una de las autoras del proyecto, o sea, no de las autoras, de las que se opone al proyecto, la senadora Rivera Lacén, hizo unas declaraciones porque la autora del proyecto, o una de las autoras del proyecto, Rodríguez Bebe, la senadora Rodríguez Bebe, narró lo que el padre va ahora a citar, que en la constituyente, los padres de la Constitución, para allá, para el 1950, aquí en Puerto Rico, este postulante y senador hizo su declaración, y ella comenzó allí en su debate en el hemiciclo a decir que lo habían citado mal, que eso no era lo que tenía que ver, y el padre va a poner eso en contexto. Yo de alguna manera yo le voy a hacer llegar este programa a la senadora Rivera Lacén para que se ilustre históricamente cómo fue la cosa. Sí, porque mire, uno tiene derecho a su opinión y ella puede manifestar que está en contra de esa expresión, que cree que esa expresión es errónea. Todo eso
ella tiene derecho a su opinión. Lo que no tiene derecho es a forzar los hechos con opiniones, con paradigmas e ideologías. Ella no tiene derecho, con su interpretación, a decir lo que el texto no dice. No, de hecho, ya se turbó allí tratando de explicar. Cuando una cosa se trata de explicar demasiado, se complica. Sí. Y no prevaleció su argumento de manera que ilustrara a los presentes. Sí, de hecho, en la decisión del Tribunal Supremo, el juez Alito dice varias veces, esto, por decir así, esta afirmación, son distintas afirmaciones que él presenta, prueba demasiado, por eso no tiene ningún valor, más o menos así. Pero miren, en la constituyente, ¿qué es la constituyente? Nuestro texto constitucional, ¿verdad? Nuestra constitución del Estado Libre Asociado, que ¿verdad? Nos rige ahora y regirá también un futuro estado si Puerto Rico se convierte en estado de la Unión Americana, según el proyecto presentado en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Fue hecha en el 1952, durante todo ese periodo anterior, etcétera, algunos años, hubo un grupo de personas elegidas por nuestros padres y abuelos, ¿verdad? En la cual se reunieron en el Senado del Capitolio, pero se reunieron no como senadores o senadoras o representantes, sino que se reunieron como constituyentes, que significa que ellos se reunieron para hacer la Constitución. Ellos fueron los que redactaron la Constitución. Habían republicanos, habían socialistas de Iglesias Pantín, habían, por supuesto, el Partido Popular, habían populares, pero allí no eran facciones políticas, sino era la constituyente. Es como una comisión que se delegó para que trabajara en el ejercicio de la Constitución. No se delegó. Es los miembros de la constituyente lo eligieron los puertorriqueños. Bueno, pues, por lo tanto, se creó una especie de comisión elegido por los puertorriqueños en una votación para que trabajaran eso específicamente. Exacto. Y empezaron para 1950 con ese trabajo. Sí, más o menos, ¿verdad? La cuestión es... ¿Tú recuerdas algunos nombres de personas que estuvieron? Algunos. Muñoz Marín, Luis Aferré, García Méndez, por decir algunos, ¿verdad? Que son conocidos por nosotros, ¿verdad? Que fueron parte de todo ese proceso. Muñoz Marín era el gobernador de Puerto Rico, pero fue elegido a la constituyente. Luis Aferré. El que vas a mencionar, me corrige, ¿es de corte independentista o no? Honestamente, no, los independentistas no quisieron participar en la constituyente. Okay. Lamentablemente era el segundo partido mayoritario en Puerto Rico. No quisieron ser parte de ese proceso porque lo veían, según su mentalidad, de una mentalidad, lo veían meramente colonial. O sea, pero está bien. Entonces, este señor Arrillaga, que era de San Juan, hace una propuesta porque el texto original de la Constitución, la que fue presentada para que la gente lo viera, para que los constituyentes votaran sobre ello, pues no tenía, ¿verdad? No tenía, por decir así, esa expresión de que se protegía el derecho a la vida, sino que decía, ¿verdad?, que nadie puede ser privado de los elementos fundamentales, ¿verdad? Y que la pena de muerte está prohibida en Puerto Rico. Eso estaba, desde el principio, estuvo allí, ¿verdad? Pero era la sección séptima. El texto original decía lo siguiente: no existirá la pena de muerte. Nadie será privado de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Como ustedes se dan cuenta, no hablaba nada de la vida de manera expresa. Y no lo ponía, es una cuestión técnica que no voy a entrar. No ponía la vida como aparece en la Constitución americana. Nadie podrá ser privado de la vida,
la libertad y la propiedad sin el debido proceso de ley, porque como en Puerto Rico estaba prohibida la pena de muerte, no tenía sentido porque no hay un debido proceso de ley para quitarte la vida, porque no te la puede quitar nadie. Era un poco la idea. Entonces, ¿qué pasó? Ese era el punto filosófico. Ese era el punto filosófico. Pero entonces, Arrillaga hizo una propuesta. Leo de la página para que se den cuenta que esto no es una invención fundamentalista, está en el texto. Leo de las actas de las diarios de sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico. Leo el secretario, ¿verdad?, de la Constituyente. La enmienda del señor Arrillaga pendiente es la siguiente: sección séptima de la Carta de Derecho, para que así lea: no existirá la pena de muerte, nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Él quería añadirle vida a esa sección séptima. Pero en la formulación, ¿verdad?, Arrillaga interviene. Dice, voy a reformularlo. ¿Y cómo lo reformula? Reconocemos como derechos fundamentales del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existe la pena de muerte, ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso. Fíjense, reconocemos como derechos fundamentales. Entonces, un señor delegado, que se llama el señor Reyes Delgado, interviene y dice, pero ¿no cree, compañero, que resulta bárbaro el tener que decir en una constituyente que reconocemos que tenemos derecho a la vida? Dice este señor, que era parte de la constituyente. Y él le responde, yo no creo que es bárbaro. Todas las constituciones del mundo prescriben como el derecho fundamental el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la propiedad. El delegado insiste, se supone. Tratan de protegerlo, pero esa aseveración, reconocemos el derecho a la vida, si eso no hay que decirlo en ningún sitio. Responde Arrillaga, sí hay que decirlo. Y hay que reconocerlo, compañero. El derecho a usted, de usted que es abogado y sabe cómo es abogado, que el derecho a la defensa propia que tienen los individuos surge precisamente del derecho a la vida, que tiene que ser reconocido en las constituciones de los países. Ahora bien, sabe como abogado además, si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que sin haber nacido por estar dentro del vientre materno tienen derechos que hay que reconocerle en todas las constituciones del mundo y otro sinnúmero de cosas más que no quiero explicar en este momento porque no va a ser, por no hacerlo muy largo. Entonces el señor Franco dice una cosa y el presidente dice lo siguiente, que está presidiendo la constituyente. ¿Hay mayor discusión? Si no la hay, se somete a votación. Los que están por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Dice después. 78 votos a favor. Queda aprobada la enmienda. Y así aparece en el texto de la Constitución. No lo digo yo. Aquí está. Lo dice el texto. Esto no es sujeto a otra interpretación. Eso, yo estuve presente allí. La senadora quiso utilizarlo de otra manera, diciendo que no tenía que ver nada con el niño por nacer. Pues yo no sé qué. Pastor, pues si usted me puede explicar esto, que dice. Está claro ahí, está claro. Es fundamental de un ser humano, no tendría entonces ninguna. Aquellos seres que sin haber nacido por estar dentro del vientre materno tienen derecho que hay que reconocerles. Pues yo no sé cómo interpretar eso. Explíquemelo usted, pastor. A lo mejor es español, pastor, y usted me lo puede traducir en inglés. No hay que explicarlo. Ella quiso inducirnos error con su interpretación privada y con su ideología. Ahí está claro. Y lo había dicho ya la senadora Rodríguez Bebe en su alocución. Ella en el debate salió con eso. Y luego la senadora en su turno de ratificación, Rodríguez Bebe, volvió a hacer énfasis, porque eso este programa lo ha discutido y nosotros, los otros programas que hacemos a la saciedad, usted lo ha presentado como evidencia, pero hoy, no solamente es porque usted lo ha dicho, usted ha traído ese libro que lo que narra es la historia de la constituyente, que es una fuente fidedigna. Se llama Diario de Sesiones, que en los tribunales de Puerto Rico se reconoce para tomar decisiones.
Es más, esa es la ley. Hoy en día, si usted necesita buscar información de una ley importante en Puerto Rico, no importa del año que sea, usted va a la biblioteca allí en el Capitolio y ese libro está disponible en una biblioteca gigantesca, tomo por tomo, año por año, cada ley y lo que ocurrió en la sesión. De hecho, ese proyecto 693 aparecerá desde mañana, por decir un día, en el diario de sesiones, lo que se llama el récord, está grabado y está escrito. Todavía se sigue usando ese procedimiento. Así mismo es, pastor. Y he traído esto que tal vez nos ha cogido un poco de tiempo para que nos demos cuenta que la argumentación en contra del proyecto que protege la vida del niño viable en el vientre materno, la discusión ha sido realmente una discusión de demagogias, de no decir la verdad, de decir argumentos falsos, cuando ya no podían argumentar jurídicamente porque el proyecto respondía al Estado de Derecho actual. Entonces pasaron con las cuestiones científicas, que si los médicos, que si todo el mundo, cuando ya las cuestiones científicos nuestros clarificaban y ponían y nosotros presentábamos lo que los colegios americanos, ¿verdad? Los distintos colegios decían, pues ya entonces ya no era eso, sino que pasaron, es que el secretario de salud, es que no lo quieren, ninguna de esta gente de izquierda, pero para esto son, ¿verdad? Se hacen alianza, pues que no, que el secretario lo dice, cuando ya no tenían ningún argumento, vienen entonces al otro paso, que es la demagogia, el ataque personal, la verdad. Este proyecto 693, que en el día de hoy, y ya me invito, vamos a hablar más en detalle sobre ese tema, bajo la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, revocando lo que era el fundamento legal que tenían para establecer que había un derecho absoluto, casi lo llamaban así, para que la mujer decidiera con su cuerpo lo que entendiera. Hoy, que ha sido derrocado, cuando el martes estábamos en esa discusión de esta semana, diría yo, para los que nos están viendo este programa, fue martes, viernes baja la decisión, que es cuando estamos haciendo el programa. 3 días antes, estaban discutiendo ese proyecto 693, que llevaba ya un tiempo en discusión en vistas públicas. Recuerdo yo que ese proyecto se iba a aprobar y se tuvo que retirar porque la gente reclamó, y digo la gente, los legisladores representando al pueblo, vistas públicas. Se le dieron vistas públicas a la saciedad. Hubo más de 3 vistas públicas de un día completo. Proyectos que han pasado en estos días, como el 427, como el 136, sin vistas públicas en Cámara y Senado. Apúnteme esa, anóteme la diferencia que dicen ustedes los abogados. Y entonces se abrió debate por segunda ocasión para votación. 2 horas y media de debate. Pasado martes se discutió la saciedad y recibió 16 votos a favor, el mínimo para pasar una medida para los que nos escuchan. Perdóneme, estamos en vivo, por eso me interrumpen ahora que estoy en vivo. Estoy en una transmisión. Si puedes, lo puedes apagar directamente. Está abierto el carro. Está bien, lo apagan directamente. Gracias. Así que perdone, es que un feligrés bueno de la parroquia me está diciendo que el automóvil mío está con las luces prendidas. Cuando llegué no me percaté. Entonces le estoy diciendo, ¿verdad? Que lo puede apagar. Porque si no, no va a tener batería. Entonces, perdón. No hay problema. Una vez relatamos estos hechos de lo que ocurrió este martes, se aprueba el proyecto y pasa a la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes ha dicho que todavía no había bajado la decisión de hoy. Estamos hablando del día jueves y estamos viernes haciendo el programa cuando baja la decisión, para que la gente sepa. Viernes 24, eso es una fecha histórica, ¿verdad? Que es que baja la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ha dicho
la Cámara que va a abrirlo a vistas públicas, que va a comenzar todo el proceso, ya será para el mes de agosto, y que no le dé mucha probabilidad de que apruebe el proyecto. Esas fueron las informaciones que estaban vertiéndose. Pero ¿qué pasa? Que hoy baja la decisión y comienza el corre y corre, porque hay sesión hoy viernes en la legislatura, y el señor gobernador de Puerto Rico, alrededor de mediodía, en una conferencia de prensa que tenía, pues los periodistas estaban esperándolo, no le interesaban los otros temas, el tema que interesaba era la decisión. Y tengo que felicitar en cierta manera la prudencia del señor gobernador. Cambió su tono de hace unos días atrás, que decía que casi lo iba a vetar, que no le veía muchas posibilidades. Ahora cambió el tono, bajó el tono. Bueno, yo soy un hombre que me gusta respetar, que me gusta seguir el orden, aunque no esté de acuerdo, yo le pido respeto, pero esto le compete a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa entiende la Cámara, porque ya el Senado lo aprobó, me envía el proyecto, pues yo estaré considerándolo y qué sé yo qué. Cambió el tono, y aunque yo sé que lo va a tener que firmar con las muelas de atrás. Sí. ¿Sabe por qué cambió el tono, pastor? Porque hasta este momento, hasta esta decisión de hoy, ellos perdieron la oportunidad de poder codificar, por decir así, estatutariamente Roe versus Wade en nuestro Estado de Derecho. Perdieron la oportunidad. Ahora se dan cuenta que se les quitó la alfombra de debajo y no tienen ningún fundamento. El aborto en Puerto Rico está prohibido, como siempre estuvo, pero ahora queda claro que no es un derecho fundamental, que no está anclado en la Constitución americana, y nuestro propio tribunal dijo que tampoco era un derecho fundamental nuestro, porque la Constitución nuestra dice, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pueblo versus Duarte de 1980, que nuestra Constitución no da más derechos con respecto al aborto que lo que da la Constitución americana. Entonces, pastor, déjeme y se lo paso enseguida. ¿Saben cuál es el gran problema que tienen ahora? Los que no actuaron de buena fe, porque usted lo dijo. O sea, este proyecto en el Senado tuvo vistas públicas a saciedad, detractores y apoyadores, por decir así. Ha sido parte del debate público. En los últimos años, varios proyectos que tienen que ver con aborto, ha habido una discusión amplísima, etcétera. Pero no actuando de buena fe, la Cámara de Representantes lo manda a comisión, a la Comisión de lo Jurídico, que preside el señor Orlando Pagán, ¿verdad? Orlando Aponte Rosario, préndete ese nombre. Aponte Rosario. Fíjese bien, y lo manda allí a una comisión que se ha distinguido porque todos los proyectos pro vida o los proyectos que adelantan la libertad religiosa lo dejan morir por decir así, en el lugar de los muertos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que se le torpedea el proceso, porque la idea es torpedear. Entonces, claro, se lo manda allí, a pesar, usted lo dijo muy bien, pastor, el proyecto 426, que es un proyecto que cierra asilos de creyentes. 427. 427. El proyecto 183, que mete preso a creyentes. 136. 136. Oiga, tú pegó una. 136. Pues ya no digo más número. El proyecto que tiene que ver con los tatuajes. No sé cuál es. Número. Pero así lo dejamos. Y el proyecto que tiene que ver sobre cambios en el Código Civil, algunos de ellos dramáticos, a pesar que fueron parte de una discusión de comisión en la que hubo profesores de escuelas, de las 3 escuelas de derecho en Puerto Rico, que participamos abogados, sin vistas públicas, todos esos proyectos, sin vistas públicas. Sin vistas públicas. Tiene detenido el proyecto de las 2 vidas. De las 2 vidas, esa comisión. Y van a bajar todos estos proyectos sin vistas públicas
proyectos que son tan dramáticos que pueden meter preso a un creyente, pueden cerrar asilos de ancianos de cristianos, y otros como el cambio del Código Civil, que entre otros cambios, toda esa obligación de disclosure bajo pena de nulidad que estaba en el código, que se fue aprobado en el 2020. Dame un paréntesis. Y te eximo a ti de responsabilidad. Voy a hablar yo y te eximo totalmente. Pero quiero hacer un llamado a la gente que cree en la vida, que creen en los derechos justos, en que la cosa no puede ser para un solo lado y para el otro no. Este representante, Aponte Rosario, Orlando Aponte Rosario, hay que hacerle un reclamo. Él está por los pueblos de Barranquita, Orocovi, por ahí arriba. Y usted debe llamar a su oficina, usted debe visitarlo, usted debe reclamarle la forma como está legislando. No da vistas públicas a los proyectos que quiere. Llama al colegio de abogados, le pide allá el escrito y a veces con esa opinión nada más hace lo que tiene o quiere hacer. Ahora mismo en el 693 lo quiere destruir. Esa es su intención. Pero nosotros, digo expresamente que podía ser más amplio el aborto en Puerto Rico. Sí, no, quiere hacer otras cosas. Vamos a reclamarle. Nosotros somos el pueblo y tenemos el derecho. Y esta decisión del Tribunal Supremo nos da la fuerza que nosotros como puertorriqueños tenemos para reclamarle a nuestros políticos que se dejen de hipocresía, como bien dijera el senador Tomás Rivera Chan en su locución el martes allí, en la discusión del 693, porque durante 50 años han estado usando a Roe versus Wade para todo lo que le conviene, que lo han estirado como lo más grande que había, y hoy en día se quedaron sin plataforma. Así mismo yo espero, yo quiero que aprueben el 693, pero yo quiero algo más. Sí. Ya el juego, las cartas están, ahora no hay ningún carisma, no hay ninguna retranca, por lo tanto, lo que yo propongo, ahí le quito responsabilidad a usted. Vamos al soberano. La legislatura es un obstáculo a la defensa de la vida del niño en el vientre materno. Vamos al soberano. El soberano somos tú y yo, los que nos están viendo. El soberano es el país. Que votemos a favor de la vida. Y los que creen en el aborto, que también puedan tener la oportunidad de votar. Yo creo que eso es lo justo. Vamos a proponerle a la legislatura un referéndum. Un referéndum. Ya no se va a hacer de la legislatura, la demagogia, etcétera. No, que sea el soberano, el pueblo de Puerto Rico, el que decida, como expresó la constituyente, que nosotros somos un pueblo que queremos proteger los derechos de la vida del ser humano en el vientre materno. Vamos al soberano, porque si yo haría de esta forma la legislatura, ni la legislatura PNP, los PNP, ni estas legislaturas al de arriba, los populares, no han podido, a pesar de gente provida que hay en ambos partidos, no han podido aprobar, si no se pudo aprobar en el pasado cuatrenio PNP, ni en este cuatrenio al de arriba, no hemos podido aprobar. Ustedes han visto lo que ha pasado, toda esta demagogia, todo de poner obstáculos. Yo lo haría de dos preguntas. Claro, eso es mi opinión, ¿verdad? Número uno, una pregunta. ¿Cree usted en el referéndum que se debe restringir el aborto? ¿Sí o no? Las personas ahí pueden expresarse. Segunda pregunta, los que votaron que sí, ¿cómo usted entiende que se debe restringir? 14 semanas, 10 semanas o el latido del corazón. La gente se expresa ahí. Porque eso es lo más democrático que hay. Si ganó el no queremos restricción. Pues ganó el no. Si ganó el sí, entonces contestan la segunda pregunta. Y así, con los que van a legislar, no tienen mucho ámbito para legislar, van a legislar sí o no, y lo que dijeron, las semanas que dijeron. No hicieron un referéndum, no querían hacer un referéndum estos días para la marihuana. Querían hacer un referéndum para la marihuana. Ahora mismo el Partido Popular está haciendo un referéndum. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo más fácil. Aprueben esta idea que estamos presentando del referéndum y metemos los dos. La marihuana y metemos de paso este también.
Caliente. Es que los temas a referéndum tienen que ser temas análogos. Yo no puedo presentar la marihuana y presentar, porque los referéndum... ¿Son papeletas aparte? No, pero no es que sean dos papeletas, es que la convocatoria no Sí. pueden ser temas diversos. Tienen que ser temas análogos. Eso le pasó a Rosselló cuando quiso presentar 3 alternativas. Pero eso era para enmendar la Constitución. Sí, pero sí. Nosotros no estamos enmendando Constitución. Sea referéndum o sea enmienda constitucional, hay un procedimiento que se tiene que seguir entre ellos, que tienen que ser temas análogos. No, pues nada. Mejor, no me hace falta. Tampoco yo creo que es importante mezclar las cosas, ¿verdad? Porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Mejor ir al clavo. No, sin duda, pastor. ¿Y sabe por qué el referéndum? Porque es lo más democrático. Ya no es por una representación llamada democrática, que lo que ha hecho es obstaculizar el proceso, sino es, mira, el soberano. Que el soberano decida. Yo estoy seguro que los grandes emporios de izquierda van a hacer todo lo posible por gastar chavos para ganar el referéndum. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible y tenemos todo a nuestro haber. Mira, no hay una encuesta que no haya ganado el derecho a que se preserve la vida del nascituro. Todas por 80-85%. Estoy seguro que este pueblo va a defender la vida por nacer. Oye, y lo que es una restricción, no es que no se va a negar los que quieran, ¿verdad? Yo soy cero aborto, cero. Pero en este planteamiento que estamos haciendo, porque yo no soy el que decido, es un sistema democrático. Oye, 14 semanas son 3 meses. No, el Tribunal Supremo ha determinado que tienen que haber evidentemente, no queda sin protección, por decir así, sin protección federal, el derecho a la vida de la mujer estante. Es decir, nadie podrá hacer una ley que diga, para salvar al niño matemos a mamá. Nadie podrá hacer esa ley, porque sin duda el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo declararía inconstitucional. Porque aunque una ley para salvar mamá, maten al niño. Esa sí la pudieron hacer. Lamentablemente ese es el parámetro que se utilizó, ¿verdad? Pero en este caso nadie podrá decacarear, ¿verdad? De que no, que si la mujer está desprovista de protección constitucional, no. Antes de ir, será racional. Antes de ir a la decisión del Supremo, tú mencionaste el caso que tenemos aquí en Puerto Rico, se me olvidó el nombre ahora, que se usó para la cuestión de la Pueblo versus Duarte. Ese caso, con esta decisión del Supremo, ¿sigue vigente o se fue también en volanta? Mira, según mi opinión, y porque está expresa en el texto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene la decisión de Roe versus Wade, no la había planteado si nuestro Estado de Derecho era incompatible con esa decisión. Y dice que no es incompatible nuestro Estado de Derecho porque el esquema de Roe versus Wade, el esquema de los trimestres, nuestro Estado de Derecho es mucho más amplio la posibilidad de realizarse el aborto que el esquema de los trimestres de Roe versus Wade. De tal manera que para ellos nosotros tenemos el primer trimestre de ese caso original aplicado a todos los 9 meses. Por lo tanto, la mujer siempre puede abortar si hay un diálogo entre el médico y la paciente. Ese es nuestro Estado de Derecho, que el Tribunal Supremo dijo, pues mira, nosotros no tenemos nada que cambiar porque en el fondo nuestro Estado de Derecho es conforme a esa legislación, a esa decisión federal. Por lo tanto, lo que dice el Tribunal Supremo sí dice algo importante. No damos más derechos sobre el aborto que lo que da la Constitución Federal. Por lo tanto, ya nadie puede invocar la Constitución de Puerto Rico para aducir de que tiene un derecho fundamental al aborto. No lo hay
Lo que hay es un estatuto que solamente prevé el aborto en un contexto terapéutico. No es un contexto a los wipipío y a los free for all. No, es un contexto terapéutico. Por lo tanto, tiene que ser en el contexto de una relación de médico-paciente, según aparecen los articulados me parece, el artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico. Tan sencillo. Yo pienso que todo se debe aclarar ahora. Ahora debe. Ellos tuvieron en sus manos la oportunidad, pero yo soy de lo que pienso que ese artículo 98 del Código Penal es que está. Código Penal. También debe ser aclarado ahora y debe ser enmendado o sujeto a legislación. Importante. Bueno, entrando ahora en materia de la decisión del Supremo de hoy 24 de junio, que bajó como a las 10:30 de la mañana, hora de Puerto Rico. Pregunto, ¿cuántas páginas tiene? ¿Esa es la decisión? Enséñala ahí. Esta es la decisión. ¿Cuántas páginas tiene? Pues la decisión propiamente tiene 79 páginas. ¿Quién escribió la mayoritaria? El juez Alito, que es uno de los jueces del Tribunal Supremo, conservadores y creyentes católicos. Y tiene muchos años ya en la jurisdicción. Sí, y es defensor de la libertad religiosa, del derecho a la vida, es un gran juez, escribe bien agradable. El Supremo lo componen 9 jueces. ¿Cómo fue la decisión? La decisión fue 6-3. Una decisión sólida y contundente. Y yo sé de paso, la decisión de Obergefell versus Hodges fue 5-4. Esa fue la decisión que determinó que el matrimonio homosexual... Cuando se dio ya hace algunos años atrás, creo que fue para el 2014, por ahí, ¿verdad? Sí. Cuando se dio esa decisión, se celebró como que eran eso. Nadie habló de democracia, que si 6 jueces, etcétera. Nadie dijo nada, dijo, ay, qué bueno, etcétera. Ahora estamos escuchando que el sector liberal está diciendo, ¿cómo es posible que 6 personas puedan revertir el derecho? ¿Cómo es posible que no, los que no son elegidos? Eso era lo que decían cuando la decisión fue más chiquita, 5-4. 5-4. Por lo tanto, no creo que... Es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Así mismo es. Eso es en el argot de la calle. Lo que es justo para uno es justo para el otro. Sí, así mismo es. Pregunto para que la gente entienda el alcance de la decisión. El caso que estaba planteando frente a la consideración del Supremo es un caso que se da en Mississippi. En Mississippi. Es un caso que se da en Mississippi. Es una clínica abortiva en la que como es obvio, ¿verdad?, se une el gobierno federal, cuestiona que la legislatura aprobó un estatuto en la que prohíbe el aborto, lo permite solo en raras excepciones, desde las 15 semanas. Claro, el estatuto infringe la decisión de Roe versus Wade, porque la decisión de Roe versus Wade decía que el Estado solo podía prohibirlo, llegar incluso a prohibirlo, cuando el niño en el vientre materno, el llamado feto, era viable, o sea, que podía vivir fuera del vientre. Pero antes de eso, lo que se llama previabilidad, no puede prohibir, no lo podía prohibir. Entonces, esta clínica va a la Corte de Distrito, que falla a favor de la clínica y prohíbe que se implemente el aborto. Va incluso a la clínica, el Estado apela al circuito y el circuito falla a favor de la clínica abortiva, aduciendo que Roe versus Wade es de aplicación en este caso y que el Estado no tiene derecho a tomar estas decisiones.
Entonces, ahí es que llega al Tribunal Supremo y hoy se baja la decisión y dice, ese esquema de viabilidad y probabilidad no tiene ningún sentido. Porque, y lo repite, y ustedes escuchan que lo que va a decir el juez Alito es lo que estamos escuchando en el debate. El juez dice, y sobre todo referido a sus compañeros disidentes, a las 3 disidentes, dice, me está raro que ustedes están discutiendo el derecho de la mujer, que si es el precedente, pero se olvidan que Roe vs. Wade dijo algo que es parte del derecho que tienen los estados, el derecho a la protección, a la promoción de la vida humana, que algunos llaman feto, dice el juez, y que el estado de Mississippi llama a un ser humano en gestación, más o menos así, ¿verdad? Ser humano, la palabra concreta no la tengo ahora conmigo, pero es en esa idea. Algunos llaman feto, esto sí lo dice, pero otros llaman un ser humano. Ok. ¿Qué ha dicho el Supremo en relación a ese caso? Que el estado de Mississippi ahora prevalece, que después de las 14 semanas o las 15 semanas, allí no se puede. O sea, la idea es, o sea, lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, mire, nosotros asumimos ilegítimamente, le quitamos al proceso democrático, al pueblo, la capacidad de decidir este asunto que sin duda es un asunto angustioso a la conciencia moral. Sí, pero mira por dónde viene mi pregunta, mira por dónde viene mi pregunta, porque te voy a llevar y después te voy a dar el paso para que discuta eso. En este caso de Mississippi le está honrando y le está diciendo que tienen derecho a que allí sea a las 15 semanas. Sin duda, está diciendo que tiene derecho que sea a las 15 semanas. Pues mira dónde voy ahora. Hay 25 estados más que han hecho leyes. También 26. Está 26. También está con esta decisión honrando a esos 26 estados en las disposiciones que hicieron. Claro. Sí, porque ahora todo el mundo, todos los que tomaron la decisión previa, todos los que tomaron lo de la 6ª semana de Texas, lo de todo eso es constitucional. Hasta Utah, que lo puso que es cero. Que es cero. Todo el mundo está. Lamentablemente, nosotros aquí en mi país, tanto Penepo como Jaldarriba, ¿verdad? No fueron capaces de eso. No. Ahora. Imagínense, pastor. Hold your horses. Lo tienen en bandeja de plata. Sí, ahora. Porque sería el lugar más liberal, 22 semanas. Oye. Tuvieron la oportunidad, las fuerzas liberales, de poder consignar Roe vs. Wade estatutariamente. Hoy estarían más tranquilos. Pues ahora no. Ya, si a mis amigos, los del sector liberal, les digo algo. Sé que se les va a hacer difícil reconciliar el sueño desde hoy en adelante. Porque ya yo no quiero que sean las 22 semanas. No. Oye, que este tribunal está endosando eso. Yo no quiero que sean las 22 semanas. Ahora yo quiero que sea desde el primer momento de la concepción. Y ya yo no quiero que pase un proceso legislativo. No. Más democrático. Que seamos cada puertorriqueño y puertorriqueña los que podamos decidir cómo queremos nosotros defender la vida humana en Puerto Rico. Yo espero que estar ahora tranquilos. Los legisladores que nos estén escuchando, que pongan sus abogados a hacer el proyecto de referéndum. Sí. Que si necesitan alguno, nosotros tenemos un bufete que se lo escribe. Se le escribe lo más bien. Pero, pastor, el juez Alito dice algo, porque están gritando que si no electos, pues lo que ha hecho el juez es eso mismo. Le ha dicho, decidan ustedes los que elijan, los que son elegidos. Esto es un tema, dice el juez, que hay diversos debates, diversas teorías. Algunos dicen que es una vida humana, como lo digo yo, lo dice usted, lo dice el cristiano, desde el primer momento de la concepción. Otros dicen que hay que esperar hasta que desarrolle unas cualidades específicas para poder decir que hay algo que se llama persona. Otros dicen que es una célula. Otros decimos que es la maravilla de un ser humano creado por Dios. Ahora, dice el juez, no es a nosotros que somos 9 jueces
los que tenemos que imponer este criterio sobre toda la nación, que lo único que ha hecho es crear división, no ha resuelto los problemas, cada vez es más álgido el debate, etcétera. Dice, nosotros asumimos ilegítimamente esa decisión de quitarles a ustedes que debatieran, los regresamos a donde nunca se debió haber quitado, al proceso democrático, al soberano, que es cada ciudadano de los Estados Unidos. Tan simple como eso. Esta fue la decisión. Cada estado tiene ahora el derecho y el deber, junto con su pueblo, con los constituyentes, de buscar el método que vayan a hacer para expresarse. Ya 26 estados se adelantaron. Algunos a lo mejor lo quieren revisar todavía. Hay otros que tienen ya y van a continuar con las fórmulas libres que ellos piensan. Claro, en California se adelantó, lo hizo bien. Digo, mal para lo que hizo, pero lo hizo bien. ¿Qué hizo? El aborto es irrestricto, es un derecho fundamental. Allí pusieron todo. Allí a los WIPP y a los Free for All, incluso añadiendo. Pero, se adelantó, claro que sí. Pero ahora puede haber gente que reclame. Claro, bueno, ojalá. Es democracia también. Creo que allí va a ser bastante difícil, pero ojalá. Bueno, pero es democracia. Pero aquí no va a ser difícil. No. Porque aquí 51 en la Cámara y 27 en el Senado no pueden secuestrar el derecho y la libertad que tenemos nosotros, 3 millones y pico de personas para expresar. Y ya hay 16. Arriba el pastor. Voten por él. No, que me sigan molestando, que me lanzo. 16. 16 que ya dijeron que se puede hacer algo. Y querían hacer más. Pero la lucha estaba. Y hay un grupo grande en la Cámara que quiere hacer algo. Sí, mire, lo secuestraron, pastor, que lo bajen. ¿Seguro? Pero ahora, mire, ya si no lo quieren bajar, que se lo guarden los papeles, ¿verdad? Le digo a mis distinguidos representantes, y los utilicen, porque a lo mejor no hay mucho, ¿verdad? Muchos chavos allí, ¿verdad? Para los que tengan necesidad, ¿verdad? En cuanto para usarlo para escribir o para lo que quieran o para pisar papeles, lo que deseen. Ahora, ya no es eso, que lo hubiera podido ayudar al sector liberal de consignar Roe versus Wade. Ahora queremos más. Y no porque yo quiero pasar por un proceso legislativo, no. Que sea el soberano. No tengan miedo. El soberano. Les conviene porque se quitan la presión y van a legislar lo que diga esa pregunta. Exacto. Y es sencillo. Y se le da la alternativa para que la gente escoja. Que la gente escoja. ¿Ganaron ellos? Pues ganaron. Ya se finiquitó el asunto. Ahora, ganamos nosotros. También se finiquitó el asunto. No, pero yo no se lo quiero dar por la libre. Yo quiero una segunda pregunta que tenga los términos para que no después no me digan ganamos y dicen no, pues lo vamos a poner a la semana 43, 39. Porque tú sabes que son creativos. No, vamos a darle que la gente coja 3 grupos. Tienes a esta, aquella. Entonces la gente escoge. El pueblo escoge. Bueno, está triste el presidente de los Estados Unidos, bendito. Bendito. Y la presidenta de la Cámara dijo que no había por qué decir buenos días. Mi buena amiga, la señora Pelosi. Lamento decir esto, no quiero ofenderte, pero 2 católicos. Lamentablemente, pastor. No pero, me quiero. Pero el obispo se dice. Sí, el arzobispo Cordileone. Sí. Le dijo antes de esta decisión que estaba considerando no darle la comunión. No, lo dijo no. Determinó y le escribió a ella que la diócesis de él no puede acercarse, que la diócesis en la que ella vive no se puede acercar a comulgar. Y entonces varios obispos norteamericanos han dicho, pues también en la mía, siguiendo las indicaciones de mi hermano en el episcopado, también en la mía no puede acercarse a comulgar. Bueno, ahora me imagino que casi está en posiciones difíciles. Yo creo que hasta Biden lo van a incluir en la lista esa, porque con esa decisión, con ese mensaje,
Ahora dicen que Trump estaba brincando allí en Times Square. No, él está en la Florida, pastor, ya no vive en Nueva York. Hoy viajó allá para celebrar. No, mire, pastor, qué cosa. Hay que agradecerle a Donald Trump. Este triunfo pro vida ha sido gracias a él y a su administración, ¿verdad? Al César lo que es del César. Hay que decir las cosas como son. Lo criticaron, se le opusieron, decían que era el liberal más grande y se comportó como un conservador y puso jueces allí. Es el único presidente que ha cambiado la historia en la defensa de la vida. Eso le tendremos que siempre agradecer. Que usted piense que las otras cosas era loco y que en el caso de Puerto Rico no nos trató, todo eso es verdad. Ahora, lo que él hizo pro vida, pro libertad religiosa. O sea, bueno, y me imagino que Jennifer está celebrando esto. ¿Qué pasó? Pastor, no me hagas reír que tengo el labio. Los republicanos hoy, tanto en Cámara como en Senado, estaban celebrando. Bueno, y espero que ella celebre, pastor. No, yo bendito, yo no la conozco tanto, ¿verdad? Bueno, que ella es republicana. Digo, ella no ha endosado, creo que uno después de todos los años de pelea que hemos tenido, ¿verdad? Pero ella nunca ha endosado, ni ha hecho público si ha endosado alguno, pero nunca ha endosado todos los proyectos pro vida que el Partido Republicano ha promovido en la Cámara. Porque yo he estado en tracto. Es más, yo hasta le recomendé, pastor, personalmente, yo le dije, mire, suscríbase a eso que ha puesto su compañero, que es un proyecto pro vida donde se va a reconocer a la persona humana desde bien de manera. No, ella cambió, papá. Ella se va a casar ahora. Ah, bueno, qué bueno, pastor. Celebrando la vida. No, ya eso ha cambiado, ella ha tenido uno. Pues mire, pues, qué bueno, aleluya, gracias a Dios. Pero recuerde aquello, obras son amores y no buenas razones. Quiero ver en obras. Está bien, pero yo le doy el beneficio de la duda. Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda hasta que la entrevisten sobre el tema. Ok, muy bien. Hasta ahí. Si me defraudan en lo que diga, pues retiro estas palabras. Bueno, pastor, pero ella vendrá a alguna de nuestras redes para tener nuestro conversatorio. Bueno, cuando se postulan, van donde quiera. Cuando se postulan, van donde quiera. Eso no. Pero usted está diciendo que ella se va a postular ¿para qué? Para comisionar a residente, me imagino. Coqui. Vamos a ver. Padre, esto continuará esta noche en Cacú 580. Tenemos 2 horas ahí, creo que vamos a pedir 4. Porque este tema hay un equipo de abogados. Caliente. Eso va a estar caliente. Bueno, gracias a todos los que nos han asistido aquí. Padre, gracias por su aportación. Siga leyendo las 200 páginas esas. Síganos en nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. En el Twitter me puede escribir como @Apóstol Ricky. En el Facebook Tribunal Cristiano puede ver todos los programas, Canal 58 y 348 de Liberty. Nada, y en las páginas del Padre Carlos, búsquelo ahí, eso también va a estar todo esto escrito. Rosa de Lima PR. Pueden entrar a Santa Rosa de Lima PR. Ahí. La semana que viene ponemos el cintillo. Claro que sí. Bueno que sí. Bueno, gracias a todos. Nos vemos más adelante. Bendiciones. Bendiciones.